Daniel capítulo 9, su versículo 24 al versículo 27. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con los muchedumbres de las abominaciones vendrá y el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Puede tomar su asiento. Esta noche, hermanos, estaremos viendo un tema. Vamos a tratar la manera de hacerlo más entendible posible, ya que estos estudios son profundos y son un poco largos. Pero, hermanos amados, créame que he estudiado este mensaje, esta enseñanza, y lo tenía preparado en otro lugar, pero debido a que me quedé, hermanos, directamente este día en el templo, no pude volver a casa. He tratado la manera de hacerlo en este lugar, y vamos, hermanos, a tratar de enseñarlo lo más, fácil posible para que lo podamos entender. Digo enseñar porque posiblemente algunos de ustedes, o la mayoría, han escuchado acerca de la semana 70 de Daniel. Algunos tienen el conocimiento de lo que es la semana 70, y otros, hermanos amados, tienen, cero conocimiento de lo que es la semana 70, sobre todo aquellos tiernos y aquellos nuevos. Sea que conozcamos sobre el asunto o sea que no conozcamos sobre el asunto, es importante que la iglesia, que nosotros aprendamos sobre estos temas que son importantes, ya que, hermanos amados, el tema de la semana 70 de Daniel es un tema, hermanos, que concierne al tiempo pasado, al tiempo presente y al tiempo futuro. Y algunos escatólogos llaman a la semana 70 de Daniel como el tiempo, como el reloj profético de Dios. En esta semana 70, hermanos, en estas 70 semanas se encierran todas las profecías bíblicas que habrían de acontecer. Algunos estudiosos nombran el libro de Daniel como, hermanos, el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento, ya que el libro de Daniel tiene mucha relación con el Apocalipsis que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Yo quiero que el hermano me ponga ahí el tema, por favor, de la enseñanza, del mensaje, la cual es, hermano, la semana 70 de Daniel y el anticristo. Es imposible tocar este tema sin tocar parte de lo que es el anticristo. La iglesia de Cristo Jesús no espera al anticristo. La iglesia de Cristo espera a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Esto es muy importante entenderlo porque, ¿verdad? Hay muchas, hermanos, enseñanzas que enseñan de que la iglesia va a conocer al anticristo, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero la realidad de las cosas es que si así fuera eso, la iglesia no predicase que Cristo viene pronto. Lo que la iglesia predicase es que el anticristo pronto aparecerá, pero el mensaje de la iglesia no es que el anticristo viene, es que Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, viene pronto por su iglesia. La iglesia espera a Cristo Jesús, el mundo sí espera al anticristo.
Los pecadores esperan al anticristo, pero la iglesia espera al Rey de Reyes y al Señor de Señores en esta tarde. Así es que el tema de esta noche es, hermanos, la semana 70 de Daniel y el anticristo. Hermanos amados, Daniel fue un joven que fue llevado cautivo a Babilonia. Acuérdese usted que había una profecía de Jeremías que daba a indicar que Israel sería llevado cautivo a Babilonia, y en dicha, hermanos, nación estarían cautivos 70 años. La palabra de Dios dice en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, que en aquel entonces Daniel se dispuso, hermanos, y tuvo la diligencia y el interés de leer los manuscritos y las escrituras, las profecías del profeta Jeremías, y comenzó a leer Daniel y miró, hermanos amados, que eran 70 años los que Dios había asignado a la nación que estaría cautiva en Babilonia. Cuando Daniel ve esto, Daniel se da cuenta que el tiempo de volver a Jerusalén, el tiempo de regresar, el tiempo de salir de la cautividad se está llegando. Y la palabra de Dios dice que Daniel, hermanos, comenzó a humillarse delante de Dios. Daniel era un hombre, hermanos, era un joven, era una persona que buscaba a Dios de todo corazón, igual que nosotros. Así. Daniel era un hombre que buscaba a Dios de todo corazón. Daniel era un hombre que se había propuesto no contaminarse. Aún viviendo en Babilonia, él propuso en su corazón no contaminarse con nada del mundo. Y la palabra de Dios enseña que este hombre, hermanos, era diligente, o sea, estudiaba las escrituras. Era un hombre, hermanos amados, que estudiaba los manuscritos, las profecías. Pero aparte de eso, Daniel era un hombre, hermanos, que buscaba a Dios en ayuno y en oración. La Biblia nos enseña que Daniel, hermanos amados, al momento de querer una respuesta de Dios, clamaba a Dios y ayunaba a Dios. Y nos enseña la Biblia que Daniel era tan tremendo, hermanos amados, que se metía en ayuno y no soltaba el ayuno y no soltaba la oración hasta no obtener la respuesta de Dios. Qué tremendo, hermanos amados. Daniel se iba a orar por un sí o por un no, pero Daniel quería una respuesta de Dios. Daniel clamaba, oraba, gemía. Y dice la Biblia en el capítulo 9 que Daniel, hermanos, comenzó a orar, a gemir, a llorar delante de Dios, buscando de Dios una respuesta. La Biblia dice que comenzó a humillarse y comenzó a pedirle perdón al Dios de los cielos por todos los pecados de la nación de Israel. Comenzó a pedirle perdón por todos los pecados de su pueblo. Comenzó a pedir a Dios misericordia, que por favor Dios hiciera volver a Israel, hermanos, nuevamente a su territorio. La Biblia dice que Daniel se humilló. No se lo voy a leer, toda la oración es larga, la oración que Daniel hace, pero Daniel, hermanos, se humilla delante de Dios y Daniel pide perdón y Daniel pide una respuesta de Dios. La palabra de Dios dice, hermanos amados, en el versículo 23, que mientras Daniel oraba, hermanos amados, mientras Daniel estaba clamando a Dios, había un ángel que volaba alrededor de él, que estaba alrededor de él. Era el ángel Gabriel. La palabra de Dios dice que Gabriel, hermanos, se acerca donde Daniel y trae la respuesta de Dios a Daniel. Este ángel, hermanos, Gabriel, fue el mismo ángel que profetizó a María el nacimiento de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo ángel Gabriel es el que se le presenta a Daniel con hermanos, con este mensaje profético. Oiga, que marcaría, hermanos amados, casi toda la historia de la vida humana. Este ángel, hermanos, habló a Daniel y le entrega esta profecía que se habría de convertir, hermanos, en algo tan estudiado por los escatólogos y que ahora, hermanos, lo podemos entender y comprender, porque mucho de lo que ya se dijo en esta profecía ya tuvo su cumplimiento en la historia, en la vida. La palabra de Dios dice que aquel ángel, hermanos, habló a Daniel y le dijo lo siguiente:
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, hablando de Israel, y sobre tu santa ciudad. Oiga eso, hermano. Ya vamos a ir a los versículos, hermano Alex. Vamos a ir primeramente al versículo que hemos leído, que es el versículo 24. Vamos a leerlo. Mire lo que dice. Yo quiero que lo lea detenidamente conmigo. Y si quiere tener la Biblia abierta, ábrala, porque vamos a tocar otro versículo. Mire lo que le dice el ángel Gabriel a Daniel. Le dice, ¿cuánto? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hay dos cosas. El pueblo es la nación de Israel. La santa ciudad, hermanos, es Jerusalén. Y el ángel le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, yo quiero que conozca algo y que usted sepa algo en esta noche. Hay cosas que son directamente con Israel. Y hay cosas que son directamente con la iglesia de Cristo. Esta profecía tiene que ver únicamente con la nación del pueblo de Israel, no con la iglesia. Por eso el ángel es específico y le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La nación de Israel es el pueblo de Dios. Y Dios ama a Israel. La Biblia dice que Israel es la niña de los ojos de Dios, hermanos. Y que Dios ha amado a Israel con amor eterno, dice la palabra de Dios. Y que Jerusalén es la santa ciudad del Dios eterno. Entonces Dios, hermanos, ama a Israel. Israel es su pueblo. Pero la iglesia de Cristo es la novia del Cordero. Oiga eso, la diferencia. Israel es el pueblo de Dios, pero la iglesia es la novia del Cordero. Y hay cosas que son en relación a Israel, pero hay cosas que son en relación a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos son la novia del Cordero, hermano? Mire, la iglesia es la novia del Cordero. Y aparte de que es la novia del Cordero, la Biblia dice que a los que creyeron en su nombre, que Jesús, el Padre, el Dios de los cielos, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los cuales, dice la Biblia, no son engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad del Dios de los cielos. Es decir, que la iglesia es la novia de Cristo, pero también somos los hijos del Dios de la gloria. Somos llamados hijos de Dios. Esta profecía es en relación directamente a Israel, y quiero que comprendamos eso porque de principio a fin esto es muy importante. Esta profecía tiene que ver con la nación de Israel. Seguimos leyendo. Le dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabe pues?, le dice el ángel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no, dice la Biblia, por sí. Ahora, vamos, hermanos, a ver lo que el ángel está queriendo dar a entender a Daniel. Aquí vamos a usar la matemática, vamos a usar la lógica para poder comprender la semana 70 de Daniel. El ángel, hermanos, le dice que están determinadas 70 semanas con la nación de Israel y con Jerusalén. Es decir, que en el periodo de esas 70 semanas, todo lo que ha hablado el ángel tiene que cumplirse. Él está diciendo que en las 70 semanas esta profecía se va a cumplir. Ahora, es muy importante entender que las 70 semanas que el ángel está hablando no se tratan de días, sino que se tratan de años. En Israel, hermanos, se contaban los años también por semanas
como por años individuales. En este aspecto, las 70 semanas que el ángel está hablando, hermanos, de 70 semanas, pero en año. O sea, cada día de esas 70 semanas es un año. Ahora vamos a multiplicar 70 por 7. ¿Cuántos años serían en 70 semanas? 70 por 7. Vamos a ver, ¿cuántos saben matemática? 70 por 7. ¿Cuánto sale? No saque el teléfono. ¿Cuánto? Joelito casi le da, hermano. Casi. 420 dijo Joelito. Pero 70 por 7 son 490 años. Así da, ¿verdad? ¿O no están seguros? Apúntele, calcúlele. Vamos a ver. ¿Quién tiene una calculadora? Porque es importante que usted y yo conozcamos a cuánto tiempo, hermanos, se refiere el ángel. ¿Cuánto es? 70 por 7 son 490. Amén. Estamos seguros ahí, ¿verdad? Entonces, en lo que el ángel está diciendo, hermanos, a Daniel, es que durante 490 años vendrían estas profecías a cumplirse sobre la nación de Israel y sobre la santa ciudad de Jerusalén. 490 años. Cuando hablamos de 70 semanas, estamos hablando de 490 semanas. Estas 400, hermanos, estas 70 semanas se dividen en 3 partes. Se dividen en 7 semanas, la primera parte. La otra parte se divide en 62 semanas. Y la última parte, hermanos, se pone con una semana solamente. La semana que queda como la última parte es la parte que aún no se ha cumplido. Pero las 7 semanas y las 62 semanas, hermanos amados, ya tuvieron su cumplimiento en esta tierra. Y al momento que la ciencia, los científicos, aún los incrédulos, aún los ateos van a la Biblia y ven estas profecías dadas por un ángel y ven que se ha cumplido al pie de la letra, no queda mayor ni ninguna duda de que el Dios de esta Biblia es real y verdadero. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. 3 partes: 7 semanas, 62 semanas y una semana. El ángel le dice a Daniel que durante, hermanos, las 7 semanas comenzaría, hermanos amados, la profecía para restaurar y edificar a Jerusalén. El ángel le dice a Daniel que el periodo, hermanos, del cumplimiento profético de estas semanas iniciaría con la orden de restaurar la ciudad, hermanos, de Jerusalén y toda la nación. Esa profecía tuvo su cumplimiento en Nehemías capítulo 2. Cuando usted tenga tiempo en la casa, puede leerlo todo, pues ahora no tenemos mucho tiempo. Pero en el libro de Nehemías se encuentra la orden de aquel rey que decide apoyar el deseo de Nehemías. Nehemías dice que estaba triste. Nehemías era el copero del rey. Y dice la Biblia que el rey, hermanos, amaba a Nehemías. Lo tenía, hermano, en mucho cariño, en mucho amor a Nehemías. Y miró que Nehemías estaba triste. Y el rey le dijo: ¿qué sucede, Nehemías? ¿Por qué está decaído tu semblante? Y Nehemías le dijo al rey: mi señor, es que yo tengo un anhelo, tengo un deseo, y es que yo quiero ver mi ciudad, la ciudad de Jerusalén y la nación siendo restaurada nuevamente. Le dice: ese es mi deseo. Aquel rey, hermanos amados, le dice: bueno, ¿y entonces qué necesitas? Le dice: pues yo necesito esto. Le dice Nehemías: ¿y cuándo irías? Le dice: iría ahora. ¿Y cuándo volverás? No te preocupes, le dice, que yo volveré, pero necesito hacer esto. Mire, hermanos, aquel rey, dice la Biblia, que dio la orden.
de que fuera Nehemías y el pueblo de Israel, y no solamente ellos, sino que le envió capitanes, le envió soldados, le envió y le ayudó, hermanos, con cosas para poder reconstruir y levantar los muros de Jerusalén y restaurar la ciudad. Cuando el rey da esta orden, hermanos, entonces comienza el reloj profético de Dios, reloj que va rumbo al fin de los tiempos. Desde la orden, le dice el ángel a Daniel, desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y luego dice algo muy importante: hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. Ahora yo quiero decirle algo: 7 semanas duró el tiempo de construcción de la ciudad de Jerusalén, Israel. 7 semanas en años, ¿cuántos serían? Serían 49 años. 49 años se cumplieron y por fin toda la nación, todo el pueblo, hermanos, estaba construido. Cuando se construye esto, de las 7 semanas y el cumplimiento, comienza, hermanos, el periodo de las 62 semanas. Desde la restauración de Jerusalén, desde la restauración de la ciudad, hasta el Mesías príncipe. Oiga lo que el ángel está profetizando a Daniel. El ángel está profetizando que vendría el Mesías a la tierra. ¿Quién era ese Mesías? Era Jesucristo, el Señor. El ángel estaba profetizando. Oiga, yo no entiendo cómo hay gente que todavía no cree en Jesucristo, cuando esto fue profetizado y hablado mucho tiempo antes que Cristo viniese a la tierra. El ángel profetizó y le dijo: desde la restauración de Jerusalén y de la ciudad acontecerán 62 semanas hasta la venida del príncipe Mesías sobre la tierra. Hablando de la venida del Señor y Salvador Jesucristo. Aquel ángel le dijo: 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pero antes de eso, le dice el ángel que en esas 62 semanas el Mesías se le sería quitada la vida, mas no por sí. Qué tremendo cómo la Biblia se cumple, hermano. Cómo la Biblia se cumple, porque la palabra de Dios enseña que el Mesías vino a la tierra. El Mesías vino y el cumplimiento, mire, cuando vamos a las Escrituras y a leer la historia, nos damos cuenta que el cumplimiento específico de las 62 semanas se cumple el día en el cual Jesús entra a Jerusalén en la entrada triunfal y que va rumbo a la muerte. Ese día se cumplen las 62 semanas de Daniel. Y la Biblia muestra y enseña que tal y como el ángel lo habló, así sucedió. El Mesías vino a la tierra. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y usted conoce la historia. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por lo tanto dice la Biblia que el Mesías se le quitó la vida, aunque más bien Él la dio, porque nadie le quita la vida a Dios, sino que la da por amor, dice la Biblia, a los pecadores. Por eso, hermanos amados, el Mesías tuvo que morir. Se le quitó la vida, mas no por sí. Se le quitó la vida porque era el cumplimiento de la profecía bíblica. Y cuando esto sucedió, entonces se cumplieron 62 semanas más de la profecía bíblica. Ahora, vemos en la Biblia que se cumplieron ya 7 semanas, 49 años. Yo sé que estamos hablando matemáticas, créanme que yo no soy muy bueno en las matemáticas tampoco. Si no hubiera estudiado este tema, no sabría ni de lo que estoy hablando. Pero como he estudiado, hermanos amados, sé que las 7 semanas son 49 años y luego 62 semanas se cumplieron después. Ahora usted haga, hermanos, la suma. ¿Cuánto serían 62 semanas en años? ¿Alguien tiene alguna calculadora para que nos demos cuenta todos, hermanos, cuánto sería?
62 semanas en años. 62 por 7 vamos a ponerlo. ¿Cuántos años serían? 400. Serían 434 años. Amén. Ahora sume esto. 7 semanas que fueron primeros, que son 49 años. Más 62 semanas que son 334 años. ¿Cuánto sería la suma? 49 años más 434, ¿cuánto sería? 49 años más 434. ¿Cuánto? 483 años. ¿Cuántos años faltarían, hermanos, para llegar a las 70 semanas? ¿Cuántas? ¿Cuántas semanas faltarían? 7 semanas. Durante el periodo, hermanos amados, de la profecía bíblica y el cumplimiento de ella, nos damos cuenta, hermanos amados, que a la hora que Cristo muere, el cumplimiento de estos años se da, hermanos amados, dejando abierto un espacio, y el reloj profético de Dios se detiene por un momento. Y aunque las semanas y los años pasen, se detienen y dan una apertura a algo más después del Mesías. Dan la apertura al tiempo de la gracia. Al tiempo en el cual, hermanos, luego de que el Mesías entrega su vida y Él muere y se entrega por los pecados de muchos, la Biblia enseña que entonces entra en escenario la iglesia del Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el tiempo en el cual usted y yo nos encontramos ahora en día. Estamos en el tiempo de la gracia. Oiga, el reloj profético de Dios se ha detenido por un momento, pero va a llegar el momento en el cual la última semana de Daniel, que haría falta, hermanos amados, tendrá que cumplirse de un momento a otro. La última semana de Daniel, hermanos amados, está reservada y es conocida como la gran tribulación sobre la faz de la tierra. La palabra de Dios dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. Y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después, dice, de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Cuando Jesucristo, hermanos, muere después de las 62 semanas, cuando Jesucristo entrega su vida, entonces la Biblia nos muestra que se levantaría un pueblo de un príncipe que habría de venir para destruir nuevamente la ciudad. 70 años después de la muerte de Cristo, ¿qué ocurrió? 70 años más tarde de que Cristo murió, entró el Imperio Romano, conquistó la ciudad de Jerusalén, conquistó a Israel, hizo matazón de gente, destruyeron completamente la ciudad y se apropiaron, hermanos, completamente de la ciudad. Hay libros como la literatura de Fabio Josefo. Este hombre dice en una parte, hermanos, que era tan terrible esa conquista de los romanos que la gente, hermanos, aún las mujeres embarazadas eran degolladas y sacaban sus hijos de sus vientres, tal y como Jesús lo profetizó a Jerusalén. Cuando Jesús dijo: oh, si supieras hoy quién es el que te visita. Si conocieras el tiempo de su visitación, decía Jesús.
Pero por cuanto no conociste el tiempo de mi visitación, decía el Señor, tus hijos serán muertos a filo de espada, dijo él. Tus muros serán derribados, la ciudad será destruida. Jesús profetizó eso. Pasaron 70 años para cumplirse el total de las semanas, dejando, hermanos, por último una sola semana, que es la semana 70 de Daniel. Hermanos amados, todo lo que el ángel Gabriel habló a Daniel que habría de ocurrir durante, hermanos, estas 70 semanas, prácticamente el 90% de ello ya se cumplió. En Nehemías fue dada la orden para restaurar Israel. Número 1, se construyó, hermanos, Jerusalén, la ciudad, los muros, el templo. Luego de ahí, a la venida del Mesías se cumplieron 62 semanas. Y luego la muerte del Mesías, hermanos, a la última semana se cumplió el resto del tiempo para dejar el fin, hermanos, en fin, la última semana de Daniel. Es decir, que se han cumplido ya 69 semanas de la profecía bíblica dada por aquel ángel Gabriel a este hombre llamado Daniel. ¿Qué ocurrirá en esa última semana? ¿Por qué es tan importante hablar de esto? ¿Por qué es tan importante conocer de esto? Porque si usted estaba pensando en rendirse y quedarse en esta tierra y abandonar a Cristo, no lo haga. Es 1000 veces servir a Cristo que renunciar a Él. Hermanos, la semana 70, la última semana, tiene que ver Dios tratando con la nación de Israel, no con su iglesia. Aquello que Dios va a hacer, hermanos, con Israel es directamente con ellos, no con nosotros. La iglesia del Señor Jesucristo será arrebatada a los cielos antes del cumplimiento de la última semana de Daniel. ¿Qué dará inicio la última semana? El inicio de la última semana de Daniel lo marcará el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra y traspuesta a los cielos, entonces comienza el tiempo profético de la última semana de Daniel. Y esa es la última semana, hermanos amados, en la profecía bíblica previo al reino milenial y al juicio final sobre esta tierra. Cuando la iglesia sea arrebatada, hermanos amados, a los cielos, es entonces cuando la semana 70 de Daniel comienza a manifestarse. Ahora, ¿qué sucede en esa semana 70? Sucede, hermanos, que entra en acción y entra en escenario la persona del anticristo. Y hablo de la persona del anticristo porque el espíritu del anticristo ya ha estado operando desde el principio. Y es muy diferente el espíritu del anticristo a la persona del anticristo. La Biblia nos enseña, hermanos amados, que posiblemente la iglesia verá los días. Posiblemente ya está el anticristo en la tierra, pero no puede manifestarse, no puede darse a conocer, porque aún la iglesia sigue en esta tierra. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 2, versículo 7. Si no lo tiene en la Biblia, míralo, aquí lo vamos a leer. Alabado sea el nombre de Dios. 1 Tesalonicenses 2, 7. O es segunda, hermano. Búsquenlo en la segunda. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Es la segunda, ¿verdad? Versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 2, verso 7. ¿Lo tiene? Dice, porque ya está en acción
el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La única razón por la cual el anticristo no puede manifestarse como persona es porque la iglesia de Cristo Jesús sigue activa en esta tierra. Y la iglesia no está sola. El Espíritu Santo es quien tiene el poder y el control en este momento con la iglesia de todas las cosas, hermano. O sea, el anticristo no puede aparecer. Pero luego, hermanos, encontramos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 22 al verso 25. Vamos a ver si lo leemos en la pantalla. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22 al verso 25. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice la Biblia. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús el Cristo? Este es, dice la Biblia, ¿qué? Anticristo. El que niega, vamos a detenernos ahí. ¿Desde cuándo se niega al Padre? ¿O desde cuándo se niega que Cristo es Dios? ¿O desde cuándo se niega que el Espíritu Santo es la persona, es la tercera persona de la Trinidad? Usted ve, hermanos, cómo el espíritu del anticristo ha operado desde hace mucho tiempo y sigue operando hasta el día de ahora. Hay sectas, hay religiones que solamente creen en Jehová, en Dios, pero no creen que Jesús es Dios. Hay otros que creen que solo Jesús, que no creen en el Espíritu Santo ni en el Padre. Y hay otros que creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa solamente. Pero cuando vemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña que el espíritu del anticristo es el que niega al Padre, es el que niega al Hijo y es aquel que niega al Espíritu Santo de Dios también. ¿Qué espíritu fue el que operó en aquel pueblo para rechazar a Jesús como Dios? Fue el espíritu del anticristo. ¿Qué espíritu opera en las personas para no querer, hermanos, reconocer que Jesús es Dios? Es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo ya ha estado operando desde antes, pero vamos a continuar leyendo hasta el 25. Mire lo que dice el verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermanos amados, el espíritu del anticristo ha operado. Ahora mire lo que dice Primera de Juan 4:3. Primera de Juan 4:3, vamos a ver lo que dice. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Ve cómo el espíritu del anticristo sí ha operado desde antes. Ahora, vamos a terminar de leerlo. El cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está. Oiga lo que dice la Biblia, ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya estaba en el tiempo de Cristo y aún antes de Cristo. El espíritu del anticristo ya estaba y sigue estando. Por eso, hermanos amados, es que usted ve tanto movimiento en contra de Cristo Jesús, en contra de su palabra, porque hasta el día de ahora el espíritu del anticristo se sigue moviendo y sigue operando. Pero viene la semana 70 de Daniel, donde el espíritu del anticristo ya no solamente va a operar como espíritu, sino que va a operar como persona. A este se le conoce como la bestia, el anticristo. Oiga, Satanás es imitador de Dios. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Jesús se despojó de sí mismo y tomó forma de ¿qué? De hombre.
vino a esta tierra y tomó forma de hombre, hermanos, y se humilló hasta los sumos, por lo cual el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Pero el espíritu del anticristo hará lo mismo. Él tomará posesión de cuerpo para poder entrar en acción y operar en este mundo, porque así Dios también lo permitirá. Esto va a suceder cuando Dios así lo determine, pero cuando este sucede, hermano, es cuando la iglesia volará con el Señor de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, mire las características y usted va a ver el movimiento que hay ahorita, porque estamos a punto de entrar a la semana 70 de Daniel y ya vamos a ir terminando. Vamos a dejarlo a mitad. Daniel 11:34. Mire, ahí se nos habla de la genealogía, de dónde vendrá el anticristo, cómo será. Daniel capítulo 11, verso 37. ¿Lo tiene? Y si no lo tiene, mire lo que dice ahí. Primeramente dice, ese no es. Daniel 11:37. Ese es 34. Daniel 11:37. ¿Lo tiene ahí, hermano? Búsquelo en su Biblia, que yo quiero que lo leamos bien para que podamos comprender, y vamos a ir ya culminando. Daniel 11, verso 37. Ahí está en la pantalla. Vamos a leerlo por parte. Mire lo que dice: del Dios de sus padres no hará caso. Primera parte, vamos a dejarlo ahí. Mire cómo se escribe el nombre de Dios, con mayúscula o minúscula. Se está refiriendo a cuál Dios, al Dios verdadero. Es decir, que los padres del anticristo serán de Israel. Y los padres de él amarán a Dios, servirán a Dios. Oiga, ¿de dónde viene el anticristo? Pero dice que del Dios de sus padres no hará caso. Y decimos que Dios, Jehová, nuestro Dios verdadero, porque el nombre está con mayúscula. Si fuera ídolo o dioses de religión, no estuviera con mayúscula. Pero estamos hablando de nuestro Dios. Y dice del Dios de sus padres. Y cuando usted lee el libro de los reyes, habla de los hijos de aquellos reyes, que dice del Dios de sus padres, hablando siempre de los hijos de Dios, de la nación de Israel. Dice del Dios de sus padres no hará caso. El anticristo no hará caso de Dios. Él viene a hacer su propia voluntad, porque Daniel así lo dijo. Dice Daniel que él vendría a engrandecerse. Ahora mire, del Dios de sus padres no hará caso. Número 2, ni del amor de las mujeres. Aquí abre varias hipótesis. La que mayor se apega a esta parte es que el anticristo, y vamos a ver lo que se está moviendo ahorita, el anticristo no tendrá deseos de mujer, sino, ¿por qué? Porque el anticristo siempre ha estado en contra del orden de Dios. La Biblia dice que antes que Cristo venga en los últimos tiempos, ¿qué se movería? ¿Cómo serían los tiempos? Como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué cree que hay tanta aprobación de hombre con hombre, mujer con mujer? Hermanos, despreciando el orden y el diseño de Dios, que es varón y mujer. Mire cómo será el anticristo. No hará caso de Dios, y del amor de las mujeres no hará caso tampoco. Tercero, ni respetará a Dios alguno. Mire cómo se escribe Dios ahí. Va que ya no se escribe con mayúscula, se escribe con minúscula. Esos dioses hablan de todos los dioses de las religiones de la tierra. Es decir, que el anticristo, número 1, no hará caso a nuestro Dios, pero tampoco hará caso de ningún dios de las religiones de esta tierra. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo, ¿qué sucederá? Se engrandecerá.
Aquí es donde abre parte donde Él se engrandece para ser adorado, para ser proclamado Dios, para ser proclamado el único Dios. Pero el anticristo, hermanos amados, no respetará a ningún tipo de religión, a ningún tipo de Dios. Cuando este hombre aparezca en escenario y comience la semana 70 de Daniel, se divide en tres partes: 3 años y medio de paz y de seguridad, y 3 años y medio en los cuales los juicios de Dios descienden sobre la faz de la tierra. Cuando este personaje entra en acción en la semana 70, entra, hermanos, con mucha inteligencia, con mucho poder. Va a tener el poder de traer, hermanos, unidad en las naciones del mundo, a tal punto que las naciones lo proclamarán a Él Rey y Señor sobre todas las naciones de la tierra. Él gobernará sobre el mundo entero. Y la Biblia nos habla que aún, hermanos, podrá lograr que el pueblo enemigo de Israel, los musulmanes, y aún Israel, estén en paz. Los musulmanes esperan a un profeta que regresará por ellos. Los judíos esperan todavía al Mesías. Cuando este acontezca, los judíos le recibirán al anticristo como el Mesías esperado. Reconstruirán el templo y lo lograrán porque el anticristo hará paz con la descendencia musulmana. Hará paz con ellos, pues ellos también le esperan. Se reconstruye el templo. Y la Biblia, hermano, nos muestra cómo en esos 3 años y medio todo está bien. El problema es cuando se cumple la última parte de Daniel, cuando este ser entra al templo para abominar el templo de Dios. Entra con sus imágenes, entra como Dios, y ahí es donde Israel se da cuenta que ese no es el Mesías que estaban esperando. Yo quiero decirle, para Israel dejarse sellar por el anticristo, prefieren 1000 veces la muerte. Eso sí se los puedo decir. Cuando ellos descubren que este ser no es el Mesías, es un impostor, entonces, hermanos amados, lo desprecian, lo rechazan, y es entonces donde el anticristo comienza la persecución al pueblo de Israel y comienza a traer estrategias, y una de ellas es que comienza a levantar el sello de la bestia, la marca de la bestia, el 666, tratando de perseguir a los judíos, al pueblo de Israel. Y ahí es donde, hermanos, hacía, dice la Biblia, aquella bestia, que grandes, pequeños, y todos se marcasen en su mano o en su frente la marca de la bestia. Y quien no fuera marcado no podría comprar, ni vender, ni hacer absolutamente nada. Hermanos, es ahí donde el anticristo matará a mucha gente que no se selle con la marca de la bestia. Esta sería la semana 70 de Daniel. Hermanos, ¿qué es lo que espera la iglesia? La iglesia espera el arrebatamiento. Nosotros esperamos ser quitados de esta tierra y que Dios culmine su trato con la nación de Israel. Cuando la iglesia sea arrebatada, nos vamos al cielo, al tribunal de Cristo. Luego estaremos en bodas con el Cordero de Dios. Y luego, al cumplirse aquellos 7 años, la iglesia viene con Cristo en su segunda venida para establecer el reino milenial del Señor Jesucristo. Yo sé, hermanos, que estas enseñanzas son un poco difíciles de entender y a veces es muy difícil también de explicar. Pero yo quiero que usted conozca de esto también. No solamente las otras cosas de la Biblia, sino estas palabras, hermanos, que son de mucha importancia para nosotros, pues es lo que espera el mundo, hermanos, que ha de venir sobre la faz de la tierra.
Amados hermanos, preparémonos. Vivamos anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo.